por esa manifestación de piedad que has tenido para con cada uno de nosotros. Por eso hoy recibe nuestra adoración. Recibe nuestra adoración en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso de adoración a Él. Aleluya. Aleluya. Qué bueno que estamos aquí en la casa. Qué bueno que estamos aquí en la casa. Aleluya. Y te invito para que me prestes el resto de tiempo que vamos a estar aquí reunidos, para que recibas una palabra de parte del Señor en la mañana de hoy y puedas entender el amor y la misericordia con la que Él nos ha amado. El salmista dice que Él nos ha amado con amor entrañable. O sea que el amor de Dios no es cualquier amor. Quiero que vaya conmigo a la carta que el apóstol Pablo escribiera a Filemón. Es una de esas cartas personales, las cuales el apóstol Pablo escribió. Y en esta carta, que la compone solamente un capítulo, 25 versículos, el apóstol Pablo encierra una verdad tan profunda y tan maravillosa que nosotros en la mañana de hoy necesitamos conocerla y necesitamos investigar un poco más a fondo acerca de esta verdad y de esta misericordia que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo. Esta carta la comienza totalmente diferente a como él comienza las cartas anteriores que él ha escrito. Esta es la última carta que él escribe, luego entra la carta a los hebreos, que con exactitud no sabemos el autor de esta carta, aunque muchos se la atribuyen al apóstol Pablo. En las cartas anteriores a esta, el apóstol se presenta como apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Sin embargo, en esta carta, él hace un señalamiento diferente, una presentación distinta. El que remite esta carta entiende la importancia de utilizar la expresión prisionero de Cristo. Al destinatario, que es a Filemón, él entiende la importancia que requiere que Filemón entienda la expresión que él utiliza en la salutación de esta carta, cuando a Filemón le escribe y le dice prisionero de Jesucristo. Hay una razón por la cual él se presenta en esta carta como prisionero de Cristo. Y no precisamente porque escribe esta carta desde la cárcel de Roma, porque él nunca se reconoció como preso de Nerón. Él nunca entendió que estaba preso por el gobierno y el poder romano. Aun cuando estaba preso en la cárcel y su libertad estaba condicionada, nunca se consideró un prisionero del imperio romano. Sin embargo, sí se consideró prisionero de Cristo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón.
Fíjese las expresiones que está utilizando este apóstol. Primero dice que él es prisionero. Ahora, cuando se refiere al destinatario, le llama al destinatario el amado. Vaya siguiendo de cerca este lenguaje que el apóstol Pablo está utilizando en esta carta que la componen 25 versículos. Colaborador nuestro, otra expresión. O sea, parte de nuestro equipo de trabajo, parte de la encomienda que Dios nos ha hecho. A la amada hermana Apia le llama amada. A Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Fíjese que no pasa por alto ningún detalle al él emitir esta carta. Le escribe a Filemón. Esta carta va dirigida a Apia, pero también va dirigida a Arquipo. ¿Y quién era Filemón? Filemón era amado del Señor. Era un hombre que tenía posición económica. Era un hombre que era amo de esclavos. Tenía gente a su servicio. Apia, ¿quién era Apia? Pues obviamente era la esposa de Filemón. Y Arquipo pues era su hijo. Y fíjese que él dirige la carta a esta familia, pero también dirige la carta a una iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Un hombre que se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y ahora el apóstol Pablo en Roma, preso en Roma, fuera de los límites territoriales de aquel lugar, de aquella área donde se encontraba la residencia de Filemón. Ahora el apóstol Pablo le habla a través de esta carta y hay una razón. El cuerpo de esta carta nos presenta a nosotros una persona que había sido echada a la cárcel por algunas irregularidades que había cometido cuando era esclavo de este hombre llamado Filemón. Y es importante, amados hermanos, que usted y yo podamos entender que para el tiempo en que el apóstol Pablo escribe esta carta, el dominio romano era imperante. Era uno de los imperios que estaba en avance, era uno de los imperios conquistadores. Y dentro de la conquista se había desarrollado este tipo de mercado. El mercado de la esclavitud. Se registra que aproximadamente en el territorio dominado por Roma habían aproximadamente 5 millones de esclavos. Puerto Rico tiene 3.8 millones de habitantes. O sea, que pudiéramos decir que la población de Puerto Rico y aún 1.2 millones más eran esclavos. La práctica era que se compraban esclavos jóvenes, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, porque esto era ¿qué? Un negocio. ¿Y qué se hacía? ¿Por qué se compraban esclavos jóvenes? No porque el esclavo joven pudiera producir más en la tierra. Al esclavo ya mayor era el que ponían a que produjera en la tierra. Al esclavo joven lo ponían a reproducirse. Porque mientras más reproducción, mientras más niños nacían, más esclavos habían. Y más producto financiero, económico,
le producía a aquellos amos. Porque cuando el esclavo estaba listo para la venta, no se le preguntaba a nadie, ni a sus padres, porque ni aún sus padres eran dueños de sus hijos, sino que los amos eran los dueños. Y en ese escenario, el apóstol Pablo conoce a Filemón y le presenta a Cristo como la única alternativa de su vida, pero que también luego, estando preso en Roma, conoce a uno que había sido esclavo en la casa de Filemón, ese que había sido preso en la cárcel, en la cárcel de Roma, que había conocido a Pablo. El apóstol Pablo lo llama hijo de sus prisiones. Ese hijo de sus prisiones tenía un nombre, se llamaba Onésimo. Y con mucha probabilidad, este Onésimo le había defalcado, le había defraudado a Filemón. Y Filemón lo había acusado y había sido echado en la cárcel. La prueba está que en el cuerpo de esta carta, cuando el apóstol Pablo lo refiere a Filemón y le dice: aquí que te envío a Onésimo. Fíjese que no le da mucho detalle. Y el hecho de que no le da mucho detalle de Filemón significa que, de Onésimo, significa que Filemón conocía de la persona que el apóstol Pablo se trataba. Conocía bien a Onésimo. Le dice: él fue esclavo en tu casa, pero ahora se convirtió en hijo mío en mis prisiones. A mí aquí me sirve de ayuda, pero te lo envío porque creo que a ti te va a ayudar más. Le dice: recíbelo como si me estuvieras recibiendo a mí. Y usted dirá: pero pastor, ¿qué podemos nosotros aprender de esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón? Para que nosotros podamos conocer la verdadera libertad en Cristo, primeramente tenemos que conocer una vida de esclavitud. Primeramente, nosotros tenemos que reconocer cuando nuestra libertad no está siendo disfrutada, sino que se nos ha sido quitada. Y si algo uno o una persona echa de menos, precisamente es su libertad. Cuando está cohibido a hacer lo que quiere hacer, ir donde quiere ir. Y tipo de personas que eran esclavos no eran dueños de nada. Ellos no trabajaban y recibían un salario. Ellos no podían decir: estoy trabajando para hacer mi casa, estoy trabajando para pagar los estudios de mis hijos. No había ninguna probabilidad de desarrollar planes para el futuro, porque ellos no se debían a ellos mismos, se debían a otra persona. Y la forma en que el apóstol Pablo saluda no es una simple manera de saludar. El apóstol Pablo aquí saluda, y esta manera que él utiliza para saludar es la esencia de la misma vida cristiana. O sea que usted puede darle un Dios te bendiga a una persona y hacerlo de una manera simple. Pero cuando usted entiende que usted fue esclavo del pecado, que usted fue esclavo de la vida, cuando usted entiende que su libertad había sido limitada, y ahora usted en Cristo Jesús goza de total libertad y usted ha sido perdonado, ya ese saludo de Dios te bendiga no es un simple saludo, sino que es la esencia misma de la vida cristiana ya experimentada en cada uno de nosotros, porque hemos experimentado la verdadera libertad en Cristo. Y es importante que usted y yo entendamos que aquella persona que experimenta la verdadera libertad en Cristo vive una vida feliz.
lo voy a volver a repetir, aquella persona que experimenta la verdadera libertad en Cristo, que entiende lo que es la esencia misma de la vida cristiana, está preparado para vivir una vida feliz. Y para poder vivir una vida feliz, lo primero que tenemos es que experimentar la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y mi tema para hoy, para poder comprender cómo podemos vivir en paz, precisamente es cómo vivir en paz. Una persona que no tiene paz no puede ser vencedor, lo voy a volver a repetir. Una persona que no tiene paz no puede ser vencedor. Una persona sin paz tiene un tumulto de pensamientos en su mente. Una persona que no tiene paz, él mismo provoca las tempestades en su vida. Él mismo provoca los temporales en su vida. Él mismo provoca todas las desilusiones en su vida. Él mismo crea los tropiezos y los abismos en su vida. Por tanto, una persona que no tiene paz no puede ser vencedor. Y la pregunta es, ¿se puede llegar a ser vencedor? La respuesta es sí, Señor. Sí se puede. Nunca el Señor nos traerá a nosotros una expresión si primeramente lo que Él nos trae es posible de alcanzar. Por tanto, usted y yo, para poder disfrutar de esa verdadera paz en el Señor, nosotros tenemos que conocer lo que es esa paz. Por eso, para que te vaya bien en la vida, para que tú puedas alcanzar el éxito que te propones alcanzar, para que tú puedas tener una familia estable, para que tú puedas tener una vida cristiana estable, para que tú puedas tener una salud emocional estable, para que tú puedas desarrollar una vida positiva en el Señor, necesitas y requieres tener paz en tu corazón. Diga conmigo, necesitamos la paz. Y la paz no es el resultado de un psicoanálisis. Lo voy a volver a repetir. La paz no es el resultado de un psicoanálisis. La paz no es el resultado tampoco de un tratamiento psicológico, aunque no estamos en contra de la psicología. Entendemos que la psicología es importante, porque la psicología fue dada por Dios. El hombre no tiene la capacidad de crear nada, lo voy a volver a repetir. El hombre no tiene la capacidad de investigar si Dios no le permite la sabiduría para investigar. El hombre no puede encontrar nada si primeramente Dios no lo dirige para que encuentre lo que el hombre necesita. En el hombre no nace la necesidad de buscar algo que necesita por sí mismo. En el hombre nace porque Dios lo pone. Dios conoce la necesidad que el hombre tiene. Por tanto, cuando el hombre toma la decisión de salir a buscar, él toma la decisión de salir a buscar porque primeramente Dios pone en el corazón del hombre el hecho de ir a buscar, el querer de hacer. Por tanto, nosotros no podemos descartar la importancia de la psicología porque somos gente emocional. Y como somos gente emocional, tenemos una psiquis que tiene que ser tratada. Pero el problema de la paz, la necesidad de la paz y el resultado de la paz no proviene por un tratamiento psicológico. Si fuera así, todo el mundo tendría paz. Porque hay muy buenos tratamientos. Pero el problema es que muchas veces esos tratamientos, por el mismo hecho de que el hombre no ha conseguido la paz, altera los resultados que esos medicamentos tienen, utilizando otros tipos de sustancias
peligrosas a la vida. Y eso ocasiona que la paz esté más alejada de uno. La paz es el resultado de la gracia. Dígalo conmigo, la paz es el resultado de la gracia. Si nosotros aceptamos la gracia de Cristo, el resultado va a ser paz. Lo voy a volver a repetir. Si aceptamos la gracia de Cristo en nuestra vida, el resultado va a ser la paz. El ser humano es como un triángulo. Tiene 3 partes. Y tiene 3 partes que tienen que ser atendidas. Pudiéramos decir que el ser humano es como ese triángulo equilátero. El triángulo equilátero es el triángulo perfecto. Esa figura geométrica nos dice a nosotros que tiene 3 lados como iguales. Pero va más allá de tener 3 lados iguales. Dice que esos 3 lados son iguales por fuera, pero que esos 3 lados son iguales por dentro. Y que ese triángulo equilátero tiene 3 ángulos. Y los 3 ángulos que tiene son exactamente iguales. Tiene 3 ángulos de 60 grados. O sea que nosotros pudiéramos decir que ese triángulo equilátero es un triángulo perfecto. Y Dios nos creó a nosotros perfectos. ¿Cuántos lo creen? Cuando hay una parte de ese triángulo equilátero que se desajusta, ese triángulo pierde la perfección. Lo primero que pierde es la igualdad de lados. Y por consiguiente, de haber perdido la igualdad de lados, pierde también la igualdad de ángulos. Y por eso podemos encontrar otros tipos de triángulos, que ya sus lados no son iguales, pero tampoco sus ángulos son iguales. Y usted y yo tenemos que entender la importancia de vernos como ese triángulo equilátero, que tenemos los 3 lados iguales. Usted tiene un lado mental emocional, o tenemos un lado mental emocional. En ese lado mental emocional, que entendemos que es uno de los importantes, el segundo más importante de los 3 lados o de los 3 componentes de los cuales estamos hechos. Ese lado mental emocional está ¿dónde? En nuestra cabeza. Y es ahí en nuestra cabeza que nosotros amamos. Es ahí en nuestra cabeza que nosotros odiamos. Es ahí en nuestra cabeza que nosotros pecamos. Porque ahí es donde se produce todo tipo de pensamiento. Pero también tenemos un lado físico. Y ese lado físico hace que nosotros tengamos conocimiento de unas necesidades básicas que son o forman parte de ese lado físico. Por ejemplo, ese lado físico llega el momento que nos dice que tenemos sed cuando nuestro cuerpo se va deshidratando. Cuando nuestro cuerpo va requiriendo la necesidad de agua,
se le ha denominado a esa necesidad sed. Y ya por impulso muchas veces vamos a cubrir esa necesidad de la sed y tomamos agua. Pero también cuando estamos faltos de alimento, esa área física nos dice que necesitamos comer. Cuando estamos cansados, esa área física nos dice que necesitamos descansar. Nos invita a sentarnos. En la noche nos invita a acostarnos. Dormimos. Cobramos fuerza. Cobramos ánimo. Nos levantamos más frescos, más refrescantes, porque hemos cubierto esa necesidad física. Pero también, además de ese lado mental, emocional y de ese lado físico, tenemos un lado espiritual. Y esa es la base de este triángulo de nuestra vida. Ese lado espiritual es la parte más importante que nosotros debemos cuidar. Es la parte más importante que nosotros tenemos que tener para desarrollar y prestarle atención. Entonces, para que tú y yo podamos ser felices en la vida, ese triángulo tiene que estar perfecto. Tiene que tener sus tres lados iguales por dentro y por fuera. Y tiene también que tener sus tres ángulos iguales. 60 grados en cada uno de esos ángulos. Cuando ese triángulo se desajusta, eso se llama infelicidad. Entonces, cuando usted no está disfrutando ni gozando de la verdadera felicidad, usted tiene que llegar a la conclusión de que hay un desajuste en uno de los lados de ese triángulo perfecto. Y créame, el lado que hace que los demás lados se desajusten es el lado espiritual. Por eso el lado espiritual es la base donde descansa el lado mental, emocional y el lado físico. Cuando ese triángulo se desvía hacia un lado, es porque hay algún desorden en ese triángulo. Y usted y yo tenemos que investigar dónde está ese desorden. De manera que para que una persona sea feliz, el triángulo tiene que estar perfecto. ¿Qué necesitamos para que una persona sea feliz? Tener el triángulo de nuestra vida perfecto. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. El ser tripartito, el Dios triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos hizo a nosotros alma, cuerpo y espíritu. Y es bien importante que nosotros le demos importancia a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Como dije, el espíritu es la base que sostiene todo el ser nuestro. Por tanto, cuando tu lado espiritual está bien, tu lado emocional, mental va bien y tu lado físico también estará bien. Cuando la base está bien, estás en paz y estás en armonía. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos hoy, cuando nosotros hablamos acerca de la esclavitud, pero también cuando hablamos acerca de la gracia y cuando hablamos acerca de el amor de Jesucristo. Porque es importante que entendamos que todos los seres humanos tenemos esos tres lados. Tú, yo, la persona que está a tu lado y aquellos que no están en este lugar. Todos tenemos esos tres lados. El lado mental, emocional, el lado físico y el lado espiritual. Y eso no depende de ti ni depende de mí.
Eso no depende de ninguna persona. Eso está ahí. Es parte de nuestra creación. Es parte de nuestro sistema. Dios lo puso en el momento en el cual Él nos creó. Lo creas o no lo creas, lo tienes. Aquellos que no creen en Dios tienen la parte espiritual. Aun cuando lo nieguen, tienen la parte espiritual. Nadie puede decir que no tiene una parte física. Y nadie puede decir yo no creo en el hambre. Porque aunque no crea en el hambre, a cierta cantidad de horas en el día, hay un león dormido que comienza a despertarse. Y ese león dormido que comienza a despertarse, si no se atiende, se enfurece. Y hace que usted se ponga de mal humor. Y aunque usted diga, yo no creo en esa teoría, y usted la llame teoría, porque una teoría es aquello que no ha sido probado, que simplemente se convirtió en una teoría por una idea, pero no fue concluida ni fue probada. Y usted pueda decir, yo no creo en esa teoría de que el hombre es tripartito o tiene tres partes. Yo no creo en la parte espiritual. Pero cuando el hambre asedia, usted tiene que comer. Usted no puede decir, no tengo hambre, yo no creo en el hambre no existe, esto simplemente es un dolor de estómago, se me va a pasar. Llega el momento en que usted tiene que ceder. Máximamente cuando usted pasa por esos fast food y huele extraordinario, aunque lo que cocinen no sirva. Usted no puede decir, la sed no existe. O sea que no podemos negar esa parte física en nosotros. Tampoco podemos negar la parte mental, emocional. Usted no puede decir, yo no creo en los sentimientos ni creo en las emociones. Porque usted está envuelto en sentimientos y emociones. Y una de las cosas que lo lleva a usted a decir que no cree, precisamente, es un estado emocional que se llama resistencia. Ese estado emocional que se llama resistencia hace que nosotros nos resistamos a creer y a entender aquellas cosas que no queremos aceptar. Y obviamente la parte espiritual de nuestra vida. Usted tiene que entender que usted ama con la mente. Lo voy a volver a repetir. Usted tiene que entender que usted ama con la mente. No se ama con el corazón. El corazón está envuelto en sus funciones. Y cada segundo tiene que soltar una palpitación para que la sangre fluya, para que se mantenga en óptimas condiciones. El corazón está bien ocupado bombeando la sangre y no tiene tiempo para pensar en emociones y no tiene tiempo para decidir si ama o no ama. Eso se lo deja a la mente. La mente nos lleva a nosotros a entender que amamos o que odiamos. Por tanto, usted y yo tenemos que entender que aunque nosotros no queramos aceptarlo, nosotros tenemos esos tres lados. ¿Cuál es el problema?
el problema de cada ser humano es que hace todo por desarrollar el lado mental, emocional. Pone todo su esfuerzo y su empeño para desarrollar el lado físico, pero no se interesa por desarrollar el lado espiritual. Y ahí es donde nosotros entramos a tener el mayor problema que el ser humano puede experimentar. Y ese lado espiritual es lo que sustenta todo esa área emocional, esa área física. Por tanto, vemos que en el área mental y emocional el individuo se prepara, estudia, aprende mirando, desarrolla unas capacidades mentales extraordinarias, porque presta atención, porque pone todo su empeño, aprende un oficio, tiene títulos y ejerce una profesión. Perdieron tiempo, horas de sueño, días completos en biblioteca, detrás de una computadora, buscando información, preparándose para un examen, para que al final de toda esa trayectoria de 2, 3, 4 años de preparación pudieran adquirir un diploma. O sea que pusieron todo el esfuerzo necesario para preparar esa área mental, emocional. Perdieron sueño para lograr establecer una buena base para esa área mental, emocional. Pero también hacen un esfuerzo extraordinario para preparar esa área física. Cuando le da hambre no dice no creo en el hambre, sino que inmediatamente busca aquellas cosas que le gustan, aunque no le alimente. Pero comen, se sostienen, ingieren agua, y si no, ingieren líquido, algún tipo de jugo o gaseosa, aunque no le alimente. Hacen ejercicios, se miran al espejo, se cubren las canas, pelean con las arrugas, buscan que su ropa esté entallada, que no le quede grande. O sea que se preocupan por esa área física. Tienen calzado, no caminan descalzos para evitar que sus pies sean heridos. O sea que en el momento en que necesitan visitar al médico porque sienten que algo está haciendo una nota discordante dentro de su vida física, un dolor que ya no pueden controlar, van al médico. ¿Por qué? Porque se preocupan por su vida física, pero no ponen ni la mitad del empeño que ponen por el lado mental, emocional y por el lado físico. Ni la mitad de ese empeño lo ponen para trabajar y estabilizar ese lado espiritual. Y después se preguntan, ¿por qué no soy feliz? Después se preguntan, ¿por qué no soy feliz? La respuesta es que te falta el lado espiritual atendido. Porque el lado espiritual es la base de ese triángulo. Y para que pongas ese fundamento, tienes que volver al que te creó. Lo voy a volver a repetir. Para que tú puedas poner ese fundamento que es el área espiritual, tienes que volver al que te creó. Solo el que te creó te puede condicionar para que tú puedas vivir una vida que realmente sea esa vida que te lleve al equilibrio emocional. Jesús dijo,
el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Juan capítulo 10, verso 10. Pero yo vine para dar vida y para dar vida en abundancia. Por tanto, tú y yo tenemos que empezar a trabajar esa área que estamos descuidando o que hemos descuidado. Estamos pendientes. Aquellos que tienen alguna enfermedad física, que necesitan medicamentos todos los días. Aquella persona que tiene tiroides, busca la manera de que el Synthroid no se le olvide por la mañana, antes de comer o antes de tomar cualquier otro tipo de alimento, para no mezclarlo, para que pueda funcionar. Aquella persona que tiene diabetes, antes de desayunar, se puya, busca la forma de saber cuánta azúcar tiene en su sangre, para saber la dosis de insulina que se va a poner. No sea que se ponga insulina de más y entonces el azúcar le baje, o no sea que se ponga insulina de menos y sea que el azúcar le suba, o no sea que se le olvide la dosis de insulina, sea por pastillas o sea líquida, que necesita. Aquellos que padecen de alta presión se toman los medicamentos de alta presión en la mañana. ¿Por qué? Porque están pendientes de su vida física. Necesitamos, amados hermanos, comenzar a estar pendientes de nuestra vida espiritual. A veces somos un poco irresponsables en esos lados, pero el hecho de que seamos irresponsables en esos lados no significa que del todo nos hemos olvidado de esos lados, del lado emocional, mental y del lado físico. Ahora, es crítico nosotros poder decir que el lado espiritual muchas veces lo olvidamos por completo. Y no tenemos ni siquiera la intención de detenernos y de pararnos en nuestro caminar y de decir la razón por la cual mi vida está desajustada, la razón por la cual yo no puedo experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, precisamente es porque atiendo otras cosas que son irrelevantes. Pero aquello que es relevante para mi vida lo tengo descuidado, que es mi vida espiritual. Y pudiéramos preguntarte en esta hora cuánta importancia tú le das a tu vida espiritual. Cuán importante para ti es tu relación con Dios. Cuán importante para ti es alimentar tu espíritu. Cuán importante para ti es entender que la palabra del Señor es medicina para todo tu cuerpo. Es importante que nosotros nos hagamos la pregunta si vamos a seguir viviendo de la forma en que estamos viviendo o nos vamos a detener y vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Quiero decirte que caminos hay que al hombre le parecen que son rectos, pero su fin es camino de muerte. Y es importante que usted y yo nos detengamos y preguntemos por la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? Se llama Cristo. No es una religión. La senda antigua no es una denominación. La senda antigua no es una práctica. La senda antigua es una persona. Es el camino que el mismo Dios comenzó a hablar de él en Génesis capítulo 3, verso 15. Y que la Biblia habló por todo y cada uno de sus capítulos y versículos, por toda la existencia del ser humano. Presentó a Cristo como el único camino que conduce al Padre. Es la senda que nos lleva a que nosotros podamos tener esa realidad de vida, para que nuestra vida pueda estar segura en Dios. Por tanto, tú y yo no podemos vivir si primeramente no nos volvemos a Dios, porque vinimos de la mano de Dios. Somos creados por Dios. Somos hechura suya. No importa que haya otras personas que quieran desmentirlos. Es más fácil decir que vinimos de la mano de Dios a decir que somos producto de una evolución, porque al ser producto de una evolución no sabemos realmente de dónde venimos, porque no se sabe de dónde salió el primer simio y si realmente era simio o qué era. Pero yo no me parezco a ningún simio. Soy más lindo que los monos.
Por eso, cuando nosotros decimos que salimos de Dios, sabemos nuestra procedencia. Y no tenemos duda que hemos salido de Dios. Y cuando entendemos que hemos salido de Dios, para nosotros poder estabilizar el desajuste de equilibrio que hay en nuestra vida, tenemos que volvernos a Dios. Ahora, ¿dónde nosotros nos enteramos que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia? Diga conmigo, en la Biblia. No hay otro libro que nos pueda enseñar a nosotros la naturaleza de Dios y quién es Dios. Por eso, usted puede decir que esa silla está compuesta de metal, está compuesta de tela y está compuesta de foam. Que este podio está compuesto de plástico y que tiene pega. Que esa bocina tiene plástico y tiene metal y por dentro tiene cartón. Pero nosotros no podemos decir que Dios está compuesto de amor y que está compuesto de misericordia y que Dios está compuesto de paz, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Porque Dios no tiene misericordia, Dios es misericordia. Porque Dios no tiene paz, Dios es paz. Y entonces cuando tú y yo entendemos esa verdad, tenemos que ir a la palabra de Dios, que es la única que nos habla a nosotros de la existencia de Dios y de quién es Dios. O sea, en la Biblia nosotros vamos a encontrar, únicamente en la Biblia nosotros vamos a encontrar quién es Dios para nosotros. Y la Biblia no tiene que ver con religión. No tiene absolutamente nada que ver con religión, sino que la vida o la Biblia tiene que ver con la vida. La Biblia tiene que ver con la vida. ¿Con qué vida? Con tu vida, con mi vida. Por tanto, no podemos ver la Biblia como un libro religioso. Tenemos que ver la Biblia como un libro de vida. Y cuando vemos la Biblia como un libro de vida, esa Biblia, entonces la atesoramos y entendemos que en esa Biblia está el camino para la vida. Y ese camino para la vida se llama Jesucristo. En Juan 14:6 Jesucristo lo dijo de esta manera: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que la Biblia de lo que trata es de la vida. Entonces no puedes tener paz si primero no tienes gracia. Lo voy a volver a repetir, no puedes tener paz si primero no tienes gracia. Y la palabra gracia viene de la palabra gratitud o gratis. En otras palabras, no tienes que comprar la paz es gratuita. Él te regala la paz. El amor no tienes que comprarlo, el amor es gratuito. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que no eres salvo porque lo mereces. Ninguno de nosotros merecemos nada. El ser humano no merece nada porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que merecíamos? Una eterna condenación. ¿Sabe lo que merecíamos? Juicio. Que el Señor decretara juicio sobre nosotros y nos convirtiera en reos de muerte. Sin embargo, la gracia de Dios nos da a nosotros el amor. La gracia de Dios nos da a nosotros la paz. La gracia de Dios nos da a nosotros la salvación de manera gratuita. Por eso necesitamos volvernos a Dios para ser amados y reconocer que lejos de Cristo nunca podremos ser felices. Lejos de Cristo nunca podemos ser felices. No importa que busquemos la felicidad donde la busquemos. Lejos de Cristo, fuera de Cristo, no podemos ser felices.
Por tanto, tú tienes una necesidad suprema de Jesucristo. Te lo voy a volver a repetir. Tú tienes una necesidad suprema de Cristo. Te lo digo una vez más. Tú tienes una necesidad suprema de Cristo. Porque en el fondo, todos y cada uno de nosotros somos esclavos. En el fondo, todos y cada uno de nosotros somos esclavos. La verdadera libertad se encuentra en Cristo. Somos esclavos del pecado. Somos esclavos de vicios. Somos esclavos de circunstancias. Esclavos de hábitos. Esclavos de nuestro carácter. Esclavos del dinero. Esclavos de los placeres de la vida. Somos esclavos de la insuficiencia. Esclavos de ideas que llegan a nuestra mente para destruirnos y corrompernos. Somos esclavos de tantas cosas. En el fondo, somos esclavos de un enemigo que nos quiere destruir, que quiere vernos infelices y te quiere ver arruinado. Quiere arruinar tu casa, arruinar tu familia, arruinar tus hijos, arruinar tu matrimonio. Quiere arruinar la iglesia, quiere arruinar las comunidades, los pueblos, quiere arruinar los países, los gobiernos. Son esclavos y necesitan a Cristo para poder ser libres. Por eso, hoy tenemos que entender que tú y yo, de la única forma que nosotros podemos dejar de ser esclavos por imposición, es llegar a Cristo para convertirnos en esclavos por amor. ¿Y cuál es la diferencia de ser un esclavo por imposición a ser un esclavo por amor? Porque cuando el apóstol Pablo comienza esta carta a Filemón, habla de ser prisionero, de ser esclavo. Porque él quiere que Filemón entienda la necesidad de poder liberar a Onésimo. Para aquellos tiempos en los cuales Pablo existía, existían unos hombres ricos llamados mecenas que tenían mucho dinero. Y cuando estos esclavos eran maltratados y cuando estos esclavos de alguna forma o de alguna manera eran masacrados, estos hombres ricos, adinerados, de buen corazón, llamados mecenas, veían el maltrato en estos esclavos, iban al amo de ese esclavo y le decía: ¿cuánto quieres por ese esclavo? Y él le decía: ese esclavo vale tanto. Él hacía un papel y le decía: aquí está el precio justo que quieres por ese esclavo. Y él cogía a ese esclavo y se lo llevaba a su casa, se lo llevaba a su tierra y le decía allá en su casa: he comprado tu libertad. Por tanto, ahora eres completamente libre porque yo he comprado tu libertad. El esclavo decía: no es posible, me compraste y como me compraste te pertenezco, por tanto te tengo que servir. El mecenas le decía: no me tienes que servir, yo te he comprado por amor, por tanto eres libre, te puedes ir, puedes hacer lo que desees, puedes soñar, puedes comenzar a desarrollar una nueva vida. Pero el esclavo decía: no, te quiero servir, te pertenezco. El mecenas le decía: pues yo no puedo decirte otra cosa. Si tú me quieres servir, sirve, pero no me sirvas por imposición, sírveme por amor. Si quieres ser esclavo mío, no seas mi esclavo por imposición, sé mi esclavo por amor. Y el apóstol Pablo le estaba hablando aquí a Filemón acerca de Onésimo y le decía: tú puedes convertir a Onésimo en un esclavo libre.
en un esclavo que te sirva por amor, en un esclavo que te ame, en un esclavo que no te abandone, que no te falle. Pero quiero decirte algo, por si acaso hay alguna deuda en tu corazón que pueda dañar la intención que Dios tiene para que tú puedas recibir ahora a Onésimo. Si Onésimo te falló en algo, si te debe algo, Onésimo, ponlo a mi cuenta que yo te lo pagaré todo. Por no decirte que tú también para mí eres un deudor. En otras palabras, tú me debes más de lo que yo te puedo pagar por Onésimo. Y es lo que tú y yo tenemos que entender. Que a Dios le debemos más que lo que le podamos retribuir. Que a Dios le debemos más que lo que nosotros le podamos dar día a día. Que le debemos más que el simple hecho de nosotros prepararnos en una vida espiritual para agradarlo a Él. Eso es lo menos que nosotros podemos hacer. Preocuparnos por nuestra vida espiritual. Porque a Dios le debemos mucho más que lo que hemos recibido o lo que nosotros podemos darle. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado, el cuidado que Él nos ha dado, que hace que muchas veces nosotros aprendamos a ser desprendidos de todo lo que tenemos por causa de lo que Él nos ha dado. Y Él le decía a Filemón, perdona toda la deuda que te debe Onésimo. Y si no la puedes perdonar porque tú entiendes que es grande, saca cuenta de lo que me debes, de lo que yo he hecho por ti, de la gracia de Dios y del favor de Dios que ha llegado a tu vida por yo ser el instrumento de Dios para ti. Aquí hay una enseñanza que tú tienes que entender, que hay muchas personas que han sido instrumentos de Dios para tu vida. Una enseñanza que tú tienes que entender que vale más que todo lo material que nosotros podemos tener. Y tenemos que aprender a darle a Dios. Y tenemos que aprender a convertirnos en esclavos de Dios, no por imposición, sino en esclavos de Él por amor. Es el único que nos paga cuando trabajamos. Porque esos hombres ricos llamados mecenas le permitían a sus esclavos hacer riqueza, soñar, tener su propia familia, tener su propia casa, formar su propio hogar, sentarse a su mesa, ver sus niños crecer, enseñarle educación a sus hijos. Cosa que los esclavos por imposición no podían tener ni podían disfrutar. Cristo ha hecho el papel de ese mecenas contigo. Ha hecho el papel de ese mecenas conmigo. Me ha permitido salir de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, porque aunque no lo querramos aceptar, fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos del diablo, fuimos esclavos de un mundo convulso que todavía al día de hoy sigue convulsando. Y Él nos compró con su sangre. Un precio extraordinario, incalculado. Él, derramando su sangre por nosotros, nos dijo: ahora eres libre. He comprado tu libertad. Puedes hacer lo que bien te parezca hacer. Pero tú y yo decidimos: no, Señor. Tú me has comprado y yo te pertenezco. Tú me has comprado y te has convertido en mi dueño. Y Él entonces nos ha dicho: pues entonces quiero que me sirvas no por imposición. Quiero que me sirvas no por miedo. Quiero que me sirvas no por temor. Quiero que me sirvas no por necesidad. Quiero que me sirvas por amor. Quiero que me sirvas por decisión firme, por decisión determinante. Quiero que me sirvas porque realmente me amas. Y lo menos que podemos hacer es demostrarle al Señor que nuestro amor para Él es sincero. Lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él. No importa que tengamos las riquezas que podamos tener.
No importa que el Señor nos haya acomodado en este mundo de manera social, de manera económica. No importa que nosotros seamos vistos de una forma diferente. Necesitamos tener ese lado espiritual atendido. Es el lado espiritual el que hará que nuestra vida alcance la perfección. Es el lado espiritual que hará que nuestra vida pueda estar equilibrada. Hará que nuestras emociones estén equilibradas. Hará que nuestra vida física esté equilibrada. Por tanto, no tenemos otra alternativa. No le sigamos poniendo tanto interés a la parte o al lado emocional, mental, al lado físico, y sigamos descuidando la parte que es más importante, la parte espiritual, que es la base de la vida, que es la base de nuestro ser, que es la base de nuestra felicidad, que es la base de nuestra estabilidad física, emocional y mental. Que hoy salgamos de este lugar entendiendo la importancia de Cristo para nuestra vida, entendiendo la importancia de saber que un día llegó cuando estábamos siendo maltratados, llegó cuando estábamos siendo flageados, llegó cuando estábamos siendo masacrados, cuando el pecado nos había convertido en una etcétera, cuando nadie apostaba un centavo a nosotros. Llegó a nuestra vida cuando estaba destruida. Llegó a nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Y Él dijo: ¿cuánto vale ese esclavo? Y cuando le pusieron el precio a tu vida y a mi vida, Él dijo: aquí está el pago por la libertad de ese esclavo. Tú y yo fuimos libertados por Él. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Que no pasemos por alto esa expresión de amor. Que no pasemos por alto esa actitud de amor. Que no pasemos por alto esa expresión en la cual el Señor, con amor eterno, te ha amado. Con amor eterno te ha llamado. Con cuerdas de amor te ha traído a Él. Que no pasemos por alto la importancia de su misericordia y de su amor. Y que entendamos que de manera suprema necesitamos a Cristo. Que no podemos cambiar nuestra mirada del Señor. Que desde que Él llegó a tu vida cobró valor. Que yo no valía nada, que yo no tenía valor, pero cuando Él llegó a mi vida, cuando Él llegó a tu vida, todo cambió, todo fue transformado. Él no miró si yo servía o no servía. Él no miró mis dientes si estaban completos. Él no miró mi condición física para saber si yo tenía fuerzas o tenía fortaleza. Me miró con una mirada tierna de amor. Te miró con una mirada tierna de misericordia. El precio por ti era alto. El precio por mí era alto. Pero Él dijo: aquí está el justo precio pagado por Él. Y me hizo libre. Y te hizo libre. Hizo libre al mundo. A cualquier transeúnte que te encuentres en la calle es libre por Cristo. El problema es que tenemos que reconocer esa libertad en Cristo. Que tenemos que reconocer que el precio de nuestra esclavitud fue pagado por Él. Necesitamos imperantemente a Cristo.
desesperadamente a Cristo. Que las circunstancias de la vida no nos desenfoquen. Que los problemas de la vida cuando nos golpean no nos desenfoquen. Que sigamos mirando a aquel crucificado y a aquel resucitado que nos hizo libres, para que nosotros nos convirtiéramos en sus servidores, no por imposición, sino por amor. Ponte de pie en esta hora.